El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo El Especialista Responde, este programa que hacemos junto a ustedes. Desde ya los invito a que nos manden sus preguntas. Hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. Estamos con el hashtag El Especialista Responde. El especialista que nos acompaña va a poder atender a todas sus dudas. Esta es una enfermedad relevante. Mata a una persona cada 60 minutos en nuestro país. La tercera causa de muerte, una afección médica en la que el tratamiento inicial es una carrera contra el tiempo, ya que se puede llegar a perder hasta 2 millones de neuronas por minuto. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y por supuesto también los tratamientos y cómo prevenir. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Rodrigo Guerrero, neurólogo de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Y además él es parte del grupo asesor en neurología adulto del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Carla, por la invitación para poder hablar de esta importante patología en nuestro país y en todo el mundo. Sí, pues una patología que además, lo decíamos, es la tercera causa de muertes, que se dispara en cifras de letalidad en los mayores de 80 años, donde pareciera ser bastante más grave. Uno suele decirle a todo como igual, como accidente cerebrovascular, sin distinguir muy bien que hay distintos tipos. Quiero que partamos con una gráfica que preparamos, doctor, para que usted nos pueda explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, o usted me dice, mejor dicho, una enfermedad cerebrovascular. Claro, nosotros los especialistas englobamos a las patologías que tienen que ver con la circulación del cerebro en las enfermedades cerebrovasculares. Y en simple, tenemos cañerías que le llevan sangre a nuestras neuronas, que le llevan oxígeno y azúcar, que es lo que más necesitan. A esas cañerías o arterias le pueden pasar dos cosas que nos van a provocar esta enfermedad. Se pueden tapar, ¿ya? Que esa es la que le llamamos infarto o ataque cerebrovascular isquémico. ¿Ya? O estas arterias también se pueden romper. Y a eso es lo que le llamamos ataque cerebrovascular hemorrágico. Hay una hemorragia dentro del cerebro. Perfecto. A esto le podríamos sumar también la hemorragia que ocurre por la rotura de los aneurismas, que nosotros le decimos hemorragia subaracnoidea. También está en todo este paraguas de la enfermedad cerebrovascular. Vamos por parte. Fuera de cámara usted me decía que el infarto, el que se taponee finalmente esta arteria, es algo más frecuente que la hemorragia. Efectivamente. Son las mayores cantidades de urgencia que tenemos en Chile. Es mucho más frecuente. ¿Y por qué la arteria se llega a tapar así, como la estamos viendo ahí en la gráfica? Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de dilucidar cada vez que le pedimos a los pacientes que lleguen pronto a los servicios de urgencia. Una cosa importante es que, como tú dijiste, en promedio se pierden 2 millones de neuronas por minuto cuando esa arteria se tapa y no le llega el riego a las neuronas. ¿Ya? Entonces, nosotros tratamos de, lo antes posible, ir a destapar esa arteria. Ahora, hay veces que se puede tapar y hay veces que no se puede destapar. Y después empezamos, o en paralelo, empezamos a buscar cuál fue la causa de que ese coágulo o ese tapón haya llegado a esa arteria. Eso le iba a preguntar, ¿eso es un coágulo? ¿Eso es como sangre que se queda estacionada ahí? ¿Eso es lo que uno suele pensar como efecto de la grasa, de lo mal que comemos? ¿Qué puede llegar a taponear una arteria que haga que finalmente la sangre, el oxígeno no fluyan hacia el cerebro? Efectivamente, se pueden tapar por distintas causas. Las más importantes y más frecuentes son por enfermedad que se llama aterotrombótica, o que es cuando en la pared de esta cañería se va acumulando con el tiempo el colesterol, la grasa, más encima es una cañería que se pone más dura por la hipertensión, el principal factor de riesgo, y a veces ahí el coágulo se forma en ese mismo lugar de la cañería, pero puede también venir de otro lado hasta que tapa la cañería, y ese otro lado es el corazón. La sangre que llega al cerebro obviamente viene bombeada desde el corazón, y si hay un coagulito en el corazón, bombea, sigue la circulación hacia el cerebro hasta que no puede avanzar más y taponea la arteria. Ya, y en el caso de la hemorragia es más o menos la misma, no sintomatología, sino que las mismas causas, porque en el caso del infarto vemos que se tapa y en el caso de la hemorragia vemos que se rompe. Sí. Pero básicamente lo que pasó anteriormente era parecido. Para la hemorragia el principal factor de riesgo lejos es la hipertensión. La hipertensión va haciendo que esta cañería pierda su calidad. Cada día del paciente hipertenso es un día más en que esta cañería se va echando a perder,
hasta que se rompe. Veamos la gráfica de los factores de riesgo, doctor, por para favor. seguir profundizando en esto, porque al final hay varios de estos factores que son compartidos por ambos eventos, ¿no? O por ambas manifestaciones de esta enfermedad cerebrovascular. Usted me dice la hipertensión. Las personas hipertensas, ¿se sabe qué probabilidad más que una persona no hipertensa tiene de tener esto? Sí, por lo menos entre 5 a 10 veces más. Ah, mucho. Sí, efectivamente. Por eso la hipertensión es una epidemia también, ¿ya? Y es súper importante que el paciente que sea hipertenso esté bien controlado. No solo va a poder disminuir su riesgo de tener infarto cerebral isquémico cuando se tapa o hemorrágico cuando se rompe. También, obviamente, si se fijan, son los factores de riesgo que se comparten con los infartos al corazón también. Claro. Entonces, es súper importante. Aquí hay distintos factores, los que llamamos modificables y no modificables. Eso le iba a decir porque hay varios que tienen que ver con el estilo de vida al final. Si hablamos de tabaquismo, de alcoholismo, del sedentarismo, de la dieta no saludable, del colesterol, que puede ser muchas veces una consecuencia de todo esto, uno pensaría que cambiando los estilos de vida podría rebajar sus posibilidades de tener esta enfermedad. Está estudiado, Carla, que si uno es capaz de manejar estos factores, uno podría incluso reducir hasta un 90% la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular en la vida, ¿ya? Así de importantes son manejar la hipertensión, controlar y manejar el colesterol, ver que la diabetes esté controlada, no fumar, no beber alcohol en exceso. El ejercicio, que nosotros se repite esto de la media hora de ejercicio por lo menos unas 3 veces a la semana, y obviamente la dieta no saludable. Ahora, el tema de la diabetes me queda dando vuelta. Estamos hablando ahí de las personas que tienen diabetes por una mala alimentación, la diabetes tipo 2 o también el diabético crónico, que entiendo que tiene un factor más genético, ¿no? Son lo mismo, Carla. El diabético tipo 2 tiene efectivamente un factor genético, ¿ya? Pero se comporta como ese paciente, es el paciente crónico, el típico paciente diabético. El problema es que estos factores generalmente están todos reunidos en una misma persona. Claro. ¿Ya? Es poco probable encontrar un sedentario que fume, que tenga una dieta no saludable, que no tenga hipertensión, que no tenga el colesterol alto o que no esté con riesgo de tener diabetes. Ahora, doctor, todo esto en el fondo podría prevenirse. Ya lo voy a preguntar por la prevención, pero para saber en el fondo. ¿Podría prevenirse con los exámenes de rutina? Porque uno en un examen de rutina ve el colesterol, la presión, es prácticamente algo de rutina cuando uno va a cualquier doctor. O sea, uno puede saber que está en un riesgo latente de llegar a hacer una enfermedad cerebrovascular. Así es, efectivamente en los programas de prevención nacional, no solo acá en Chile, sino aquí a nivel mundial, por ejemplo, está el examen médico preventivo, donde estos factores de riesgo son los más importantes que el personal de salud los va a buscar para poder prevenir las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. ¿Las mujeres, entiendo, tienen un poco más de riesgo? Sí, las mujeres tienen un poco más de riesgo de ¿Y eso tener... por qué? ¿Hay factores hormonales? ¿Hay factores genéticos de la mujer? Hay factores genéticos, está obviamente la parte hormonal, la parte estrogénica. Está también aquí aprovechando que estamos en el 8M, ¿no es cierto? Hay otras cosas que dan el hecho de que la mujer esté en esta sociedad que estamos tratando de cambiar, ¿no es cierto? Que esté más tiempo en la casa, que esté más tiempo, que tenga poco tiempo para hacer ejercicio, poco tiempo para una vida saludable. Eso también la pone en mayor riesgo. Poco tiempo para sí misma, en el fondo, para cuidarse. Sí. Muchas mujeres además aguantamos, me incluyo, el dolor mucho tiempo, el malestar mucho tiempo por los hijos, porque hay que cuidar a alguien, etcétera. Ahora, decíamos al partir, doctor, que cuando se desata ya sea el infarto o la hemorragia, esto es una carrera contra el tiempo. ¿Qué tan relevante es que la persona que está padeciendo cualquiera de estas manifestaciones de una enfermedad cerebrovascular sea rápidamente atendida? El accidente cerebrovascular hasta hartos años atrás no tenía tratamiento específico y no muy efectivo. Lo que se hacía era al paciente se le hospitalizaba y se le daba el mejor escenario para que sus neuronas pudieran recuperarse lo que pudieran, ¿ya? Ahora lo que sabemos es que lo más importante es destapar esa arteria. Y hemos tenido avances en eso, en medicamentos que se ponen directamente a la vena para poder disolver ese coágulo, hasta las terapias actuales en que tratamos en pacientes seleccionados, pueden un especialista entrar con un catéter, ¿no es cierto?, o por la ingle o por el brazo dentro de la arteria
e ir a sacar como con un sacacorcho ese coágulo lo antes posible. Ya, a destapar, literalmente. A destapar, efectivamente. Ya, pero esa es una decisión que se toma cuando la persona llega de urgencia a un hospital. Así que lo más importante es que nuestra población sea capaz de prevenirlo primero, como estuvimos hablando, y de identificarlo. Ya vamos a hablar de la prevención, porque ahí hay mucho que hacer y debería hacerlo primero. Ojalá que nunca nadie llegara a la urgencia en esta situación. Pero vamos a hablar de cómo reconocerlo, porque ahí también está la clave para poder atajarlo a tiempo, para poder reaccionar bien. Aquí se habla de una prueba del HBC, que me encantaría que usted nos explique un poco en qué consiste y cómo se va manifestando, con qué lapso, por ejemplo, de tiempo. Sí, esta sigla está en muchos lados de distintas formas, pero lo más importante es que la mayoría de los accidentes vasculares comparten estos síntomas cuando inician. Ya. Ahora, es importante recalcar, antes de decir esto, que el accidente vascular no se incuba como un resfrío. No es como, parece que me quiere dar un accidente vascular. No, no es así. La arteria se tapa y el síntoma empieza inmediatamente. O sea, a mí me podría venir ahora un accidente cerebrovascular y no haber tenido los días anteriores ningún tipo de síntoma, haberme sentido bien, respirar bien, hablar bien, perfecto. Y eso es lo que a nosotros nos avisa como médicos en que es muy probable que esto que apareció súbitamente sea un accidente vascular. ¿Ya? O sea, la historia es que el paciente se despertó bien, tomó desayuno y cuando se quiso levantar apareció alguna de estas cosas, de estas tres cosas. ¿Alguna de estas cosas o las tres? ¿O hay una, en el fondo, cierto orden, ¿no?, de cómo deberían ir apareciendo? Puede aparecer en cualquier combinación. Una, esta y esta, pero basta una para que ya haya sobre un 80% de probabilidad de que ese paciente esté cursando con un accidente vascular. Yo he escuchado harto esto del habla extraña, gente que dice que intenta hablar y se le pone la lengua muy traposa y no logra articular y decir lo que quiere decir. Eso me imagino que alerta al propio paciente, y si ese paciente está con alguien, alerta al entorno de que algo raro está pasando y ahí correr hasta el hospital, digamos. Sí. Entonces, en el habla extraña, como tú muy bien lo dijiste, es un lenguaje traposo o que no se le entiende lo que está hablando o que es incoherente el lenguaje y partió súbitamente. Si eso ya con uno basta, a la urgencia, ojalá una urgencia hospitalaria en este momento que tenga una capacidad resolutiva, y ahí estamos todos trabajando para que eso sea posible en todo nuestro país. Entiendo que hay harto impacto sobre este tipo de urgencias a raíz del COVID. De hecho, han caído las consultas por urgencia. Yo no sé si eso ha aumentado la letalidad al mismo tiempo. Porque si no me trato, me puedo terminar muriendo. Efectivamente. Aparte del hablar extraño, en general hay una debilidad del brazo. ¿Ya? Un brazo. Un brazo. Entonces tú le pides al paciente, le dices, a ver, levántame los dos brazos. Y levanta y uno se cae. Listo. Entonces eso ya, un síntoma, acuérdate, un síntoma que por favor en la casa, con un síntoma basta. Ya. El paciente estaba bien, terminaba de almorzar, iba a tomar un vaso de agua, se le cae el vaso de agua, el brazo está débil. Y así apareció así. Otra vez, accidente vascular hasta que se demuestre lo contrario. Y esto de la cara simétrica, cara chueca, como que se le va la boca para el lado, eso también es un síntoma, si empezó súbitamente, de un ataque cerebrovascular. ¿Esto necesariamente es como una parálisis o es que la cara pierde su simetría? Pierde la simetría. Ya, pero puede ser que yo igual mueva la cara. En el parálisis es un término médico que significa que hay una debilidad muscular. Ya. Nada más. Nosotros ahí somos los encargados de saber si esa parálisis es por un accidente cerebrovascular o no. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo yo si es que, no sé, trato de hablar y no puedo y me doy cuenta y digo, me tengo que ir al hospital rápidamente? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto se agudice? Porque siempre a mí me pone muy nerviosa si las personas están solas, ¿cómo se van? ¿Llaman a una ambulancia? ¿Esperan? ¿O mejor agarran su auto y manejan? ¿O se toman un taxi? Pero ¿qué pasa si en el camino, no sé, se agravan, quedan inconscientes? ¿Cómo es el transcurso de la enfermedad, del evento mismo? Lo más importante es que esto, como se dijo al principio, es una carrera contra el tiempo. Lo importante es que el paciente llegue lo antes posible al hospital. La estrategia va a depender harto de dónde estemos. La
hay diferencia entre lo que puede hacer en Santiago, por ejemplo, el sistema de atención prehospitalario, el SAMU, a lo que puede hacer en regiones. Probablemente es más difícil que podamos encontrar una ambulancia que nos pueda ir a la casa e ir a buscar a un hospital, pero también toda la gente del SAMU está súper preocupada de esta patología y trabajando todos los días para mejorar su atención. Si no, y si estamos lejos y no sabemos, o sea, en un lugar donde sabemos que una ambulancia le puede costar llegar, ojalá que un familiar lo pueda llevar, puede ser en su auto lo más... ¿Y si estoy sola, puedo yo misma ir? ¿O es un riesgo grande? Ahí es un riesgo. Ya. Mejor tratar de llamar a alguien, de recibir auxilio. De recibir ayuda. Perfecto. Sí. Doctor, tenemos un montón de preguntas que están ahí. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Rodrigo Guerrero, neurólogo de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Y estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Tenemos hartas preguntas de ustedes, doctor. La audiencia también participa en este programa para que usted les pueda contestar a través de nuestras redes sociales. Aquí nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo de recuperación promedio de un accidente cerebrovascular? El tiempo de recuperación promedio es súper variable porque hay tantos accidentes vasculares como personas que lo padecen, ¿ya? Entonces, hay personas que van a tener una recuperación muy lenta, otras que van a poder volver muy cercanos a su normalidad lo antes posible. Lo que sabemos en cifras es que 1/3 de los pacientes no alcanza una independencia funcional como lo tenían antes. Eso es importante, por eso es que nosotros agradecemos estos espacios para hacer conciencia en la población sobre esta enfermedad. Pero doctor, perdón, ¿eso es momentáneo y en el fondo con una buena rehabilitación voy a lograr mi independencia otra vez? No, ¿o es que hay un efecto de largo plazo? No todos. Por eso, insisto, es una patología tan importante de prevenir y tratar de forma precoz. Es la primera causa de discapacidad adquirida en nuestro país, dejando de lado lo traumatológico, ¿ya? Y en general tendemos a hablar en que el paciente lo que recupera entre los primeros 3 a 6 meses es lo que más va a recuperar. Pero sabemos que si un paciente puede seguir haciendo rehabilitación 1 o 2 años, siempre le va a ayudar, siempre va a poder mejorar algo más si es que sigue, es para siempre. Perfecto, vamos con otra pregunta. Yo me imagino que también va a depender de cuánto me demoro en llegar y qué tan grave fue ese accidente cerebrovascular. Vilma Espinosa nos dice, hace unos días una abuelita amaneció con dificultad para hablar, movimientos involuntarios y problemas de movilidad. ¿Qué se puede hacer? Si es que ya no fueron en ese mismo día, que hubiese sido lo ideal, ella tiene que ser evaluada por un especialista. Perdón, doctor, pero más allá de este caso en particular, porque no quiero ser como tan fría, digamos, pero una persona adulta mayor, porque aquí estamos hablando de abuelita, que tiene estos síntomas y se dejan pasar varios días, ¿podría estar cursando un accidente cerebrovascular o en realidad, como esto es tan súbito y puede ser grave, se agrava mucho más rápido? Y este a lo mejor podría ser otro cuadro, por ejemplo. Esto, a ver, podría ser otro cuadro, pero ella nos está dando una información, sí, que ella amaneció así. O sea, ella se acostó bien y amaneció así. Eso se llaman accidentes vasculares del despertar, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Ahora, ¿es importante evaluarla de forma precoz? Sí. Yo te decía, si no fue en el mismo día, hay que llevarla igual. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tan grande es esta cañería o esta arteria que se ocluyó. Puede ser una arteria chica y quizás no va a progresar. Pero ¿podría pasar solo? Sí, podrían pasar solos. Ah, ya. Sí. O sea, ¿podría ya recuperarse eso? Sí, podría recuperarse. Ahora, también si es que podría fue un infarto agravarse. Pequeño, pero también se puede agravar. Por eso es importante hacer el estudio rápidamente de por qué le pasó. Ya, bueno, ahí está el consejo entonces también que nos preguntaban, ojalá que esa persona pueda ir y consultar, ojalá en una urgencia. Tenemos más preguntas, a ver si desde la sala de dirección también nos van indicando. J. Rivera MZ dice, ¿qué tan probable es tener un accidente cerebrovascular por consumo de migranol, que es un típico remedio para el dolor de cabeza? El migranol pertenece a un grupo de medicamentos que tienen la particularidad de quitarnos el dolor de cabeza apretando las arterias. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un efecto bien parecido a que si yo tapara la arteria. ¿Vamos? Entonces, se han identificado infartos por consumo de este grupo de medicamentos, sí. O sea, ¿hay probabilidad de tener un accidente vascular por consumo de migranol?
Sí. Pero perdón, pienso al tiro si es que eso pasa porque la persona ya tenía cierta obstrucción y en el fondo con esta sobreobstrucción termina con un accidente cerebrovascular, o porque pueden ser medicamentos riesgosos para cualquier persona, incluso una persona que está sana, que no tiene todavía estas manifestaciones anteriores. Lo ideal es que una persona que tiene migraña o jaqueca también consulte con un especialista por lo menos alguna vez en la vida. El problema con el migranol, yo le digo a mis pacientes que es un medicamento súper bueno para la jaqueca y la migraña, pero para los pacientes que tienen 1 o 2 episodios al mes. Obviamente, mientras más yo me expongo al medicamento, más riesgo tengo de tener estos episodios en que se aprietan las arterias. Más riesgo tengo de tener de aumentar mi dolor de cabeza, tengo más riesgo, de hecho, de tener un dolor de cabeza que no se pasa por el mismo medicamento que de tener un infarto. O sea, puede ser contraproducente, incluso para el dolor de cabeza. Efectivamente. Ya, y ojo, estamos hablando de este en particular, pero es una familia de medicamentos que se llaman todos parecidos, migra algo. El medicamento que tienen se llama ergotamina. Ergotamina, sí. Así que los que usen, te los toman que no les dura nada esa caja de medicamento, que miren que si los que están tomando ergotamina, porque si es así, si la caja no le dura más de una semana, tiene que consultar con un especialista. Claro, me estoy exponiendo a un riesgo mayor al final, contraproducente. Doctor, tenemos la última pregunta para usted, también de nuestra audiencia a través de redes sociales. Vamos a revisar. /5846 dice, ¿qué factores propician la aparición del accidente cerebrovascular? Gracias por la pregunta, para poder recalcar sobre los factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables, perdón, no modificables, vamos a partir por eso, que son la edad, el género. Hay también hay factores, el riesgo también aumenta o disminuye dependiendo de ciertas razas. Los asiáticos, por ejemplo, tienen mucho más daño en sus arterias dentro del cerebro, pero los latinos no nos salvamos tampoco. Ya, también tenemos alto riesgo con los asiáticos uno pensaría que no es así por la alimentación y un estilo de vida un poco más saludable. Es un factor mucho más genético que de comida. ¿Ya? Entonces, eso por un lado en los no modificables. Y tenemos los modificables, que el principal, lejos, la presión arterial elevada, la hipertensión. Después, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo, el consumo perjudicial de alcohol, el sedentarismo y el consumo de comida no saludable. Ya, por lo tanto, cuando usted nombra los factores de riesgo, uno rápidamente también, doctor, desprende qué es lo que hay que hacer para prevenir. Aquí la vida sana va a ser fundamental. Ahora, me imagino que debe haber pacientes que genéticamente están más predispuestos, ¿o no? Sí, hay pacientes que obviamente son los pacientes que son hipertensos y que es muy difícil el tratarlo, que están con hartos medicamentos y no se puede bajar todavía a presiones óptimas. Son los pacientes que tienen colesterol alto y que a pesar de la dieta, de los medicamentos, cuesta llevarlo a niveles normales. Son pacientes que tienen incluso, un grupo tiene una alteración en la sangre, que la sangre es proclive a hacer coágulos, que son afortunadamente los menos. Doctor, ya nos vamos a tener que ir despidiendo, pero hablemos un poquitito de los tratamientos. Y usted también quería hacer hincapié en la importancia de consultar. Estamos pasando por una pandemia, lamentablemente los números además nuevamente están incrementándose y esto ha tenido un fuerte impacto en este tipo de urgencias y en este tipo de atenciones. La gente ha ido a consultar menos. Sí, el accidente cerebrovascular ya podemos desprender que es una urgencia tiempo dependiente. Y lo más importante es llegar lo antes posible a un centro hospitalario. Durante la pandemia hemos visto mundialmente y también en nuestro país disminuciones de hasta un 20% en las consultas por sospechas de accidente cerebrovascular. Eso haciendo promedio. Hemos tenido lugares en el país o centros hospitalarios en la región metropolitana donde se han mantenido igual, pero en otros que efectivamente han bajado. No solo el accidente cerebrovascular, también las consultas por infarto. ¿Pero esto es porque la gente no va o porque el sistema no tiene la capacidad? Las hipótesis son varias. La principal es que la gente efectivamente con las medidas que se ha tomado desde el Ministerio, el Gobierno, por ejemplo las cuarentenas, tienen quizás miedo a salir a un centro hospitalario. El mensaje desde la Sociedad de Neurocirugía y desde el Ministerio de Salud es que la gente que tiene algunos de estos síntomas que mostramos consulte inmediatamente en una urgencia. Las urgencias del país, tanto en hospitales como en clínicas, tienen protocolos especiales para todas las patologías que pueden llegar de urgencia. Perfecto. Y obviamente van por vías distintas, no se juntan o tratamos de que no se junten con los pacientes que pudieran tener sospecha de COVID.
y está el personal sanitario ha estado durante toda la pandemia trabajando sin parar. Perfecto, doctor. Qué bueno terminar con este llamado. Y también quiero terminar con una invitación para quienes nos ven, para usted también, de entrar a 24horas.cl. Ahí hay un especial, un informe bien completo, con datos, con estadísticas, con cifras y con la explicación, ¿no? Si algo se nos quedó en el tintero, lo van a poder encontrar ahí también, con esto que es relevante, porque es la tercera causa de muerte en nuestro país y además afectada negativamente por el COVID, que se lleva de alguna manera la atención y no debería ser así. El llamado entonces es a consultar a tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias a ti, Carla, que le vaya y al canal muy bien. por el espacio. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Y ustedes también, que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo programa. El especialista responde.